Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias a el Club de los Aquellos y Noticia Irrelevante. Ahora vamos a conversar con la escritora ecuatoriana Solange Rodríguez Pape. ¿Qué tal, Solange? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, muy contenta de hablar contigo en tu programa. Gracias por la invitación. Encantado de poder tenerte en el programa y poder conversar contigo un poco. Cuéntanos tu primera relación con el cuento, con las historias breves. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes cuando empezabas a leer cuentos? Tengo un recuerdo muy cariñoso de hurgar en la biblioteca de mi padre y dar con un libro que se llamaba Pesadillas. Era de un escritor que nunca supe, ahora que lo pienso, nunca me molesté en googlearlo, yo lo podría googlear, no sé cuándo lo googleé. El apellido era Goligorsky. Ujú. No sé, me prueba ruso, no tengo idea, ¿no? Y me llamaba la atención porque era un tomo que tenía una momia en la, en la portada. Y yo para esto ya había empezado a leer, yo estaba como con mucha hambre lectora, mi padre siempre tuvo muchos libros, fue un hombre que tuvo mucho cariño y mucha dedicación por el libro como objeto, un gran coleccionador de libros, luego eso nos traía problemas, pero digamos en ese momento no era algo terrible, y llegó a acumular muchísimos libros, muchísimos. La casa se volvió una gran biblioteca de cosas que no necesariamente son útiles, pero en ese instante no lo veía como muy natural que un padre llegara con muchos libros a la casa, ¿no? Y era como un secreto, o sea, porque mi madre le había dicho, no acumules tantos libros. Él llegaba, me decía así, llegaba con los libros y los ponía, que los buscaba, pero no, o sea, la casa paulatinamente se fue llenando de libros hasta volverse una biblioteca absurda. Y yo en este momento me estoy deshaciendo todavía de libros, que no tienen mucho sentido. Están, quizás en ese momento cuando mi padre coleccionó el tema de la enciclopedia, tenía sentido, pero ahora ya no, porque todo Claro. está en internet, o sea, eso nadie lo vio venir. O sea, siempre la acumulación de libros se ha visto como una especie de metáfora de la cultura, ¿no? O sea, tú ves escritores que dicen, hay libros hasta en el baño, pero como una cosa valiosa, me parece un punto de terror que alguien acumule tanto, porque yo vengo de la acumulación. Ujú. Pero antes de llegar a este momento, mi pregunta tenía que ver con qué es lo que yo recuerdo como el cuento, como tal. Y entonces, hay estas dos asociaciones. La primera es tener en mis manos ese libro llamado Pesadillas, que eran cuentos básicamente de terror, y yo me acuerdo de un par todavía, ¿no? Era muy joven, habrá tenido tal vez entre 14 y 16 años. Y estos finales reveladores, me acuerdo que al final de un cuento había alguien que hacía el papel de detective en un pueblo donde había asesinatos de mujeres por vampiros, se enamora de alguien, al final también esa mujer termina asesinada, y al final del cuento hay una revelación donde el detective era el vampiro que se comía a las mujeres. Entonces, me pareció increíble, sí, no lo podía creer. Ese tipo de cuentos, digamos, que tienen estos finales epifánicos siempre me parecieron como muy llamativos, y había otros, ¿no? Entonces fue mi primer contacto con el cuento de terror, y ya una vez, digamos, despertado ese gusto por el extraño, por el terror, vi con otro tomo de selecciones de cuentos de terror, entonces yo seguía leyendo algunas cosas como un poco raras, pero di con un cuento que me deslumbró. Era la historia de un hombre que era un hombre alcohólico, se había fusionado con su gato hasta el punto de intentar pensar que el gato era el mal, ¿no? Entonces yo leí el final, esta mujer que termina emparedada en una pared, y dije, wow, este autor tiene que ser un autor muy contemporáneo, y sabe, Edgar Allan Poe. Entonces, ese tipo de descubrimientos. Entonces ahí entendí también que la buena literatura no tiene edad, no tiene nada más que su defensa, su argumento, y eso me pareció muy chévere. Y mi padre también coleccionaba revistas mexicanas, de esas revistas que ya no sé dónde están, las recuerdo con mucho cariño, me he quedado con muy poquitas, que eran leyendas y eran como cómics, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ahí leí una historia que la voy a escribir, la voy a reescribir, la voy a rescatar del olvido, que se llama 13 a la mesa. Y era Ujú. la historia de una superstición que sucedía en Quito, una leyenda de una mujer que tenía visiones e invita a comer a 13 invitados, pero en ese momento que los invita, se dan cuenta que es mala suerte, que hayan 13. Y esta mujer resulta que es una vidente, ¿no? Y la vidente tiene una revelación y dice, antes de que se acaben 15 días o 13 días, uno de ustedes, uno de los presentes aquí va a morir. Lanza eso. Entonces, todos tienen una intervención quirúrgica, el otro tiene un viaje, el de más allá tiene no sé qué. O sea, y todo el mundo empieza a pensar que va a ser el que se va a morir. Eso lo leí en unas folletillas, no te cuento el final, Ujú. pero
imagínate mi mente de 13 años, ¿no? Que ya estaba bullendo con historias. Claro, Entonces sí, estas fueron como historias muy importantes y muy fundamentales para mí. Y casi todas, de hecho todas tienen que ver con los fantásticos. qué interesante. ¿Y cómo has visto que ha cambiado tu metodología de trabajo, de escritura, a lo largo de estos, que ya 2 décadas, seguramente desde que empezaste a publicar? No más. Yo Más. empecé a 33, ya tengo 45. 2 décadas y un poquito. ¿Pero? Claro, 2 décadas y un poquito. Sí, un pelín. Sí, ha Claro. sido. ¿Y cómo sientes eso? ¿Cómo ha cambiado? ¿Sientes que ha evolucionado? Al principio escribías más por instinto, te has vuelto más analítica. ¿Cómo ha cambiado tu manera de escribir ahora? Tu proceso, sobre todo. Creo que ahora soy mucho, con mucho más miedo de lo que hago, miedo en el sentido de que me siento más en compromiso con producir un trabajo que resulte relevante o interesante. Mm, Siempre he escribido de repetirse, ¿no? Justamente ahora yo doy clases de teoría narrativa y obviamente de género cuento en mi universidad, yo soy profesora universitaria de teoría narrativa, o de, aquí hay diferentes nombres, pero básicamente es teoría narrativa. Y doy una materia que se llama Introducción a la teoría narrativa y revisamos cuentos, justamente estábamos revisando un texto de Aira que se llama Cuento Raya Novela, un prólogo a un cuento de que se ve el infinito. Y ahí era así muy suelto de huesos dice, ¿no? Que el cuento es un género que siempre está en competencia, incluso consigo mismo, porque el cuentista siempre intenta crear el cuento perfecto. Y por eso también es un género como de juventud. Tú lanzas una serie de teorías ahí que te das cuenta que en el fondo no en serio, estás jugando, pero te deja pensando, ¿no? Porque siempre, digamos, el cuentista es muy competitivo porque sabe que es un género de poco espacio, por lo tanto tiene que ser efectivo, yo creo que de algunas cosas que dice ahí Aira, un poco jugando un poco en serio, puedo dar fe. Y claro, o sea, cuando yo publiqué mi primer libro de cuentos era una muchacha de 23 años, muy ciega, y mucha gente me dijo, pero es muy joven, ¿no? Pero obviamente hay un camino que yo he seguido desde esta juventud, publicando cada 2, 3 años. Me parece que el máximo que dejé pasar entre un año, entre una publicación y otra fueron 5 años. Y de ahí han sido 2 años, 3 años de diferencia entre diferentes contarios, entre cuentos cortos y cuentos largos, entre cuentos de extensión mediana. Y creo que definitivamente hay una conciencia de que hay una tradición primero en la que estás inserto, que es la tradición del cuento ecuatoriano o latinoamericano, de la que tienes que de alguna forma dar cuenta, ya sea para diferenciarte o ya sea para revisarte con ella. Y segundo, también creo que mis estudios como alguien que ha estudiado formalmente literatura, o sea, yo tengo un título como licenciada en literatura, ujú. tengo una maestría en literatura latinoamericana, entonces me da como una conciencia también de la, no solamente de la tradición, sino de la academia, ¿no? O sea, me vuelve como una, tengo estudios sobre por qué hacer literatura resulta relevante o trascendente o no sirve, ¿no? Yo creo que tal vez eso me puede dar como un nivel de lucidez no muy aconsejable al momento de escribir, porque no estás escribiendo solo con tu impulso, estás escribiendo de la conciencia de que el tema, digamos, del demonio, ya está aquí, es ancestral, porque por los mayas, los aztecas, no hay un silencio. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Entonces, intento, y ya es inevitable para mí, que el proceso creativo, el impulso creativo siempre venga con algo de investigación. Ya no hay manera de que eso se quite, porque es Ajá. parte del académico. Pero sin embargo intento que haya impulso detrás, y ese impulso es el que me obliga todavía a ser lo suficientemente obcecada como para que el miedo, digamos, de hacer una cosa que puede resultar un poco atropellada me paralice. Entonces sí, está bien el atropellamiento, justamente ahora venía hablaba con alguien acerca de que tiene un cuento donde hay un demonio que se llama un supai. Entonces yo explicaba que había un supay que lo quería colocar en mí. Y la persona me decía, no, que supay es de Ayacucho, que es allá. Entonces me explicaba la historia. Yo decía, no me importa, que lo vamos a resolver así. Y él me decía, no, no, pero no está bien, ¿no? Pero decías a mirada de un turista, cuando tú vas a las fiestas, yo vengo justamente coincidió con la fiesta de Lima, el 28, la Diablada se representaba en el centro de Lima y no importaba, porque le importaba como la ciudad la mira el turista. Entonces yo explicaba ese punto de vista, y por acá me decían, pero esto no tiene mucho sentido. Pero entre mí, yo decía, quiero seguir mi impulso, si de hecho demasiada cabeza esto, no lo voy a escribir. Ya, y entonces dije, no, no voy a escuchar, después lo acomodo, no importa, voy a seguir adelante con mi vida.
bailando y toda la playa, aunque es en Lima, ¿no? Ujú. Son las cosas con las que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Hay que callar un poco la conciencia, porque si no la lucidez te come. No, no, tampoco se puede creer. Entiendo. ¿Y te ha pasado de repente, habiendo empezado a escribir tan joven, que te confieso, o sea, a mí me pasa, o me ha pasado, mejor dicho, que cuando uno es adolescente escribe y después empieza a estudiar un poco más, a meterse un poco más en la academia, a entender un poco más de estructura, un poco más de teoría, y ve hacia el pasado lo que ha escrito en su juventud, más que nada por ímpetu, por ganas, por eso, ¿no? Por juventud, y, y reconocer que no que no estaba haciendo tan bien las cosas, que un tema como que revisionista del trabajo pasado cuando no conocías todavía tanto como ahora. Sí, pero me doy mucha ternura, Ajá. porque, porque veo también mi voz y mi tono allí, incluso en el primer libro de cuentos. Ujú. Veo, digamos, la presencia de la imaginación. Hay o El sueño de Dios, en uno de los primeros libros, ¿no? Que se llama Dracofilia. Un cuento largo, ahora que lo pienso, muy ambicioso. No sé cómo llegué a pensar esto, es un tiempo preciso donde un hombre se llena de mujeres, una especie de gran patriarca, pero en la casa donde viven estas mujeres hay una especie de diosa o primera esposa que se llama Raza, de la que se habla pero nadie ha visto. Ya, entonces al final alguien logra verla y resulta que esa mujer se enamora de esta raza y tienen una relación. Entonces, pero es una deidad, una especie de deidad y de así como enloquecida, como vida, como puede ser un dios, ¿no? Y entonces, eso está en uno de los primeros libros, es un cuento que se podría parecer mucho a lo que escribí yo ahora, ¿no? Entonces leo y digo, wow, sí, eso está bien, funciona, ¿no? Y también hay otras cosas que digo, bueno, aquí este tema es un tema que ya me ha interesado, yo lo desarrollo mejor acá, sí, pero no me arrepiento de ningún libro. Me arrepiento de otras cosas en mi vida, pero de mis publicaciones no. Yo creo que me alegra mucho de haberme demorado estos 22 años, estos 23 años, en, digamos, tener una consolidación como cuentista y haber recién llegado a España en el 2018 con un libro que también implicó como conciencia y trabajo y que no haya sido súbito y que no haya sido con un primer libro, yo llego de pronto a España y tengo muchos, porque yo creo que esta secuencia también me ha ayudado a dimensionar las cosas, ¿no? Y ahora yo veo a muchos jóvenes escritores cuyos sueños es llegar a publicar rápidamente en España y rápidamente tener reconocimiento de la crítica y rápidamente, entonces, mientras más rápido es, también es más difícil sostener. Entonces, yo sé un poco cómo se siente planear, o sea, demorarte mucho tiempo sin que haya consecuencias, realmente disfrutar lo que quieres hacer, que es contar. Y en otra entrevista que me hacían hoy, me decían, ¿cuál piensas tú que es el principal error de los escritores? Y yo dije, confundir fama con reconocimiento y con calidad de trabajo, porque es lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea tú puedes ser un gran escritor, pero sin embargo tener muy pocos lectores. En mi país hay un escritor que me parece muy superlativo, se llama Santiago Páez, y muy poca gente lo conoce. Ajá. Y es un escritor que publica cada 2 años y tiene unas cosas muy raras, tiene novelas de zombies, tiene novelas de boxeadores homosexuales y novelas de un personaje que cambia de sexo, y ahora es mujer y luego es hombre. Y, o sea, me parece que es una cosa como rarísima para nuestra literatura, tiene parodias distópicas, pero casi nadie conoce a Santiago Páez, pero sí conocen a otros escritores, ¿no? Mucho más jóvenes. Entonces, nada, no tiene, pero Santiago sigue trabajando con mucha fuerza, mucha dedicación y, digamos, desafiándose a sí mismo. Y me parece el tipo de escritor que yo quisiera ser, porque no puede sostener el éxito todo el tiempo, ni el reconocimiento, ni la mirada. Eso va en algún momento a caerse y también es parte del juego del ego, ¿no? Lo que debe quedar es la conciencia de disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? De tu llamado como alguien que vino a contar, porque sabe que disfruta contar o es bueno contando. En eso hay cierta retroalimentación a nivel íntimo, a nivel personal. Haciendo un paralelismo con lo que mencionabas acerca del libro Pesadillas, este primer libro que recuerdas de tus cuentos, ¿tú crees que hay algo de eso que influenció, por ejemplo, en,
en relatos en los que tienes fantasmas o que tienes zombies o que tienes este tipo de criaturas místicas o que escapan del cotidiano. Yo creo que hay lecturas primerizas, como el de esa leyenda que te mencionaba del 13 a la mesa, que es de Ajá. alguna manera relacionado con el relato oral. Me interesa mucho el relato de tradición oral. Me interesa mucho pescar esa oralidad a partir de cómo la gente habla, porque es muy difícil. Entonces tengo en este último libro, Un Mundo Raro, un cuento que es solo diálogo Ujú. entre diferentes personas que están encerradas en un bus oscuras, no pueden diferenciar quién habla. Yo creo que eso es tradición oral, y creo que es tradición oral desde el momento que estamos a oscuras intentando contarnos una historia para pasar la noche. Y yo vengo de un país con una tradición oral riquísima, con mucha cuentería oral, pero que pareciera que, digamos, está a otro nivel muy diferente al de la literatura. Yo respeto mucho los cuenteros orales, me parecen grandes, grandes artistas, y cada vez que puedo, pues no me pierdo esta jornada de narración oral, porque yo también aprendo mucho, ¿no? Creo que tengo un sueño secreto de ser una cuentera, una real cuentera, no creo que nací para eso, creo que me defiendo mejor en la pluma, pero en realidad admiro mucho esta tradición. Y yo siento que de pronto en esta, como te decía, en esta primera lectura que hice sobre esta leyenda, me quedé pensando en la importancia, ¿no?, de las leyendas y la tradición oral. Y luego pues lo he retomado. Y claro, hay cosas que uno homenajea en su trabajo. Por ejemplo, a nivel consciente también homenajeo mucho a este escritor César Dávila, que es un escritor ecuatoriano, que ha sido un escritor raro, también casi no revisado con unos códigos diferentes, como el indigenismo y el realismo, pero en el fondo era un escritor, pienso yo, también muy iconoclasta, muy de ruptura, muy experimental, muy fantástico. El canon lo leyó de esa manera. Entonces, a mí también me interesan mucho estas tareas de rescate de la tradición, de revisión de la tradición, que lo puedo hacer como académica y también lo puedo hacer como creadora. La otra vez conversaba con Edmundo Pasoldán y con Liliana Colanzi, y para uno, me comentaba, era más o menos claro cómo iba a terminar su cuento o su relato cuando empezaba a escribirlo, y Liliana más bien me decía que ya no sabía cómo iba a terminar, que ella empezaba a escribir y que de pronto el final podía sorprenderla, porque nunca se lo veía venir. En tu caso, ¿cómo es? ¿Tú sabes cómo van a acabar tus historias o de pronto te dejas sorprender también a medida que vas escribiendo? Pasa, hay historias que empiezan por el título, hay historias que he soñado el título y empiezan así. Hay finales que los tengo claros, hay finales que pienso que van a ser de una manera pero terminan de otra. Hay un final que yo disfruto mucho que es el doble final, es decir, que puedes terminarla acá o más acá o más acá. O sea, hay como obviamente un desenlace, pero luego hay un párrafo que podría ser el final, o otro párrafo que podría ser el final, como que ese ejercicio me gusta mucho. Eh, Cada historia viene con su aliento, hay historias que son sobre todo personajes, hay historias que son sobre todo atmósferas. Yo trabajo mucho con los sueños, me interesa mucho trabajar desde de lo que me he revelado en sueños, lo que pesco, intento mezclar frases o cosas de los sueños, porque por alguna extraña razón siento que tienen mucho más poder, porque vienen de otro lado, como que no es irracional. Entonces, eso, ¿no? Estoy muy atento también a las señales de la vida, a estas señales de lo fantástico, porque pienso que no somos seres racionales, pero que la creación no viene del raciocinio 100%. Cuando te decía, yo doy estas clases de teoría narrativa, ¿no?, y con los chicos, final epifánico, final pirálico, final revelador, final cerrado, ¿no? Y una vez que realizamos todo eso, les digo, bueno, y ahora vamos a olvidarnos de esto, vamos a incluir la historia y vamos a ver qué es lo que la historia nos tiene que decir. La pregunta es qué queremos contar y dónde pensamos que podría terminar como para que el lector le interese. Hay un escritor enormísimo mexicano que se llama José Emilio Pacheco, y eso lo estábamos realizando también con mis alumnos, ¿no?, que digamos da la ilusión de tener un final abierto, porque hay una persona esperando en la ventana la llegada de un gato, pero en realidad ese final no es abierto. Él está cerrado, porque sabemos que el gato desapareció, o por último no lo pudieron matar, está cerrado. Pero sin embargo, esta idea de la persona esperando en la ventana es como un truco para dejarte pensando como lector en qué va a pasar. Entonces, eso, ¿no? Me interesan los finales que de alguna manera todavía no terminan de ejecutarse, o ya, digamos, se resolvió el conflicto, pero el final sigue en ti activado, ¿no? Y si el momento pasó, finalmente, se encontró con ella o no se encontró, vio el fantasma o no lo vio.
En el final de la primera vez que vi un fantasma, la narradora dice, entonces levanté la cabeza y lo vi. Y no se sabe qué vio. Vio un fantasma, vio a su compañero que la dejó botada en Las Vegas. ¿Qué vio? No se sabe, ¿no? Pero ella dice que lo vio. Entonces, esos son los finales que me interesan. Y bueno, yo también creo que hay mucha fortaleza en los finales. Y no siempre tengo claro a dónde voy. De hecho, es chévere, o sea, es muy bueno descubrir que de pronto el cuento también te conduce hacia un lado que tú no esperabas, porque hay personajes que se te van comiendo la historia, o la atmósfera se te va comiendo la historia, o digamos, yo también hace poco en un ejercicio, quería hacer un ejercicio de no contar, y alguien leyó mi trabajo y me dijo, pero esto no funciona. Y dije, sí, porque quiero que no funcione, porque quiero que se quede abierto. Y dijo, no funciona, tú no cuentas así. Y entonces tuve que contar, tuve que hacerlo bien, o sea, es verdad. No funciona para no contar, yo soy una escritora que cuenta, siempre cuenta. Perfecto. Muchísimas gracias, Solange, por tu tiempo, por darte un espacio. No, nos separan miles de kilómetros, pero nos unen los mismos intereses. Así que te agradezco mucho, mucho, mucho que hayas podido darte un espacio para conversar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, espero volver a Lima. Parece que en noviembre tengo que ir porque me han invitado a Huancayo, una jornada sobre Genial. minería. Te va a Sí, así encantar el cierre de Huancayo. A Huancayo le dicen la ciudad incontrastable. ¿por ¿Por qué? qué? Porque no se puede contrastar su belleza. Ah, qué lindo. Así le dicen. Ojalá que vayas en un buen día. Pero sí, Voy a llevar abrigo. sí, Aquí sí hace que hace frío, hace frío. frío, hace frío. Muy bien, hasta luego, Solange, muchísimas gracias. Un beso, Daniel. Muchas gracias por todo.